Dicen que la tierra nunca calla, que bajo nuestros pies, bajo las ciudades, bajo los pueblos donde nacen los hijos y se entierran los padres, existe un corazón vivo que late con fuerza y que, a veces, ruge con furia. El 13 de noviembre de 1985, ese rugido no fue un simple temblor ni un capricho de la naturaleza. Fue el grito de un monstruo que despertó para devorar un pueblo entero. Armero, en el corazón de Colombia, se convirtió en un nombre maldito, un recuerdo grabado en la memoria de quienes vivieron la tragedia y en la pesadilla de quienes escucharon la historia. La calma de esa noche escondía un secreto. La muerte ya estaba en camino. El miedo no empezó de golpe, sino como un murmullo lejano. El Nevado del Ruiz llevaba meses hablando, enviando mensajes disfrazados en columnas de humo, en crujidos profundos, en temblores breves. Pero los hombres, confiados en su rutina, no lo escucharon. Esa noche, cuando el silencio cayó sobre las calles de Armero, cuando los niños dormían y las lámparas aún titilaban en los hogares, la tierra decidió recordarle al ser humano que nada está bajo su control. Imagina por un instante estar ahí, escuchar un rugido que no parece venir del cielo ni de los bosques, sino de la misma entraña del mundo. Ver cómo la calma se rompe de golpe, cómo la noche oscura se enciende con destellos de fuego en la montaña. Imagina sentir el aire espeso, cargado de ceniza, que quema los pulmones como brasas invisibles. Eso fue lo que sintieron los primeros testigos. Eso fue el inicio de una tragedia que dejaría más de 23.000 muertos en pocas horas. El miedo paralizó, el llanto se apoderó de las familias y la calma que reinaba en el pueblo se convirtió en silencio de cementerio. Armero fue sepultado no solo por toneladas de lodo ardiente, sino por la indiferencia humana, por las advertencias ignoradas y por la soberbia de creer que la naturaleza siempre cede. El pueblo antes de la noche maldita, para entender el peso de la tragedia, primero hay que recordar cómo era Armero antes de que la furia del Nevado del Ruiz lo borrara del mapa. Armero era un pueblo próspero. Sus calles polvorientas, llenas de niños jugando a la pelota y de vendedores ambulantes, ofreciendo arepas, respiraban vida. Las familias campesinas trabajaban en las haciendas de algodón y arroz, orgullosas de un suelo fértil que alimentaba a la región. Era conocido como la Ciudad Blanca, porque las fibras de algodón, cargadas en grandes pacas, pintaban de claridad el paisaje. Las casas eran sencillas, de tejas de barro, con patios donde las gallinas corrían y los mangos caían como regalos del cielo. Había plazas donde la gente se reunía a conversar, un parque central donde los ancianos compartían historias y una iglesia donde cada domingo se llenaba de voces y cantos. Armero era alegría. Era rutina, era un lugar donde los niños soñaban con ser maestros, médicos o futbolistas. Nadie podía imaginar que esa misma tierra que les daba alimento sería la tumba que los engulliría. En las noches el silencio era amable. El canto de los grillos, el croar de las ranas y el murmullo del río Lagunilla acompañaban los sueños. Era un silencio distinto al que vendría después, porque no había miedo. Solo calma. Una calma que con el tiempo se convertiría en ironía trágica. Quienes vivieron allí recuerdan que Armero olía a tierra mojada después de la lluvia, que el aire fresco descendía de las montañas y que la gente confiaba en la bondad del lugar. Armero no parecía un sitio condenado, sino un lugar donde la vida florecía. Y sin embargo, la condena estaba escrita en las profundidades del volcán que lo vigilaba a la distancia. Las advertencias ignoradas. El Nevado del Ruiz no atacó sin previo aviso. Durante meses el volcán habló. En septiembre de 1985, los geólogos ya habían advertido que la montaña estaba viva, que los cráteres expulsaban fumarolas, que el hielo eterno podía ceder en cualquier momento. En octubre, los sismos se hicieron más frecuentes y en noviembre los reportes eran claros.
La posibilidad de una erupción era real. Pero en los pasillos de la política, las advertencias se perdieron. Algunos decían que evacuar era exagerar, que el costo sería demasiado alto, que no pasaría nada. Otros, con un manto de arrogancia, aseguraban que Dios protege al pueblo. Y mientras tanto, el volcán seguía enviando señales. El 13 de noviembre, horas antes de la tragedia, una lluvia de cenizas cubrió los pueblos cercanos. Los niños preguntaban por qué el cielo lloraba polvo. Las madres cerraban las ventanas y los ancianos murmuraban que la montaña estaba inquieta. Pero aún así, no hubo evacuación masiva. Esa negligencia se convirtió en sentencia de muerte. Miles de familias fueron dejadas a su suerte. El Nevado del Ruiz despierta, el Nevado del Ruiz Volcán, conocido como el León Dormido, llevaba siglos imponiendo respeto. Sus nieves eternas, que brillaban como un manto blanco sobre la cordillera, parecían inofensivas desde lejos. Pero en su interior guardaba la furia de un volcán despierto. En el pasado ya había mostrado su poder. Crónicas coloniales hablaban de erupciones que arrasaron pueblos enteros en los siglos anteriores. Pero con el tiempo los hombres olvidan. La calma se disfraza de eternidad y el peligro se convierte en simple paisaje. El volcán respiraba con violencia. Columnas de humo se elevaban como advertencias al cielo y la nieve empezaba a derretirse con rapidez. Bajo la superficie, un río de fuego se agitaba, esperando su momento. Ese día llegó con precisión mortal. A las 9:09 de la noche, el Nevado del Ruiz estalló. La explosión liberó rocas, gases y cenizas que se elevaron a más de 30 kilómetros de altura. La nieve y el hielo eterno se derritieron en cuestión de minutos, liberando torrentes de agua que, al mezclarse con ceniza y piedras, se transformaron en un monstruo de lodo ardiente, un lahar. Ese lodo, espeso como cemento y veloz como un río desbordado, empezó a descender por las laderas siguiendo el cauce natural del río Lagunilla. Y en su camino estaba Armero, a tan solo 50 kilómetros. El tiempo corría, el barro avanzaba. El silencio del pueblo estaba a minutos de convertirse en gritos. La noche del 13 de noviembre, primera parte, en Armero, la noche había caído tranquila. Algunos estaban en la iglesia, otros frente al televisor. Los niños ya dormían. Nadie sospechaba que sus últimas horas estaban contadas. Alrededor de las 11:30 de la noche, la tragedia se hizo presente. El rugido llegó primero, un sonido indescriptible, como 1000 trenes pasando al mismo tiempo bajo la tierra. Los perros aullaron, las gallinas se agitaron y los habitantes salieron a las calles preguntándose qué ocurría. De pronto, el río Lagunilla se transformó en un monstruo desbordado. El lahar, mezcla de barro, piedras, troncos y fuego, arrasaba con todo a su paso. Las luces se apagaron, la oscuridad se volvió absoluta y el miedo se convirtió en caos. Las familias corrían buscando refugio, pero no había refugio posible. Algunos intentaban subir a los techos, otros abrazaban a sus hijos en silencio. Otros rezaban con la esperanza de un milagro. Pero el barro avanzaba implacable, cubriendo casas enteras, arrancando árboles de raíz, sepultando gritos bajo toneladas de muerte líquida. Quienes sobrevivieron cuentan que los gritos eran lo más aterrador. Gritos de madres llamando a sus hijos, de hombres atrapados bajo los escombros, de niños que se perdían en la oscuridad. El rugido del barro asesino. Cuando el volcán liberó su furia, la montaña se abrió y el río Lagunilla se convirtió en un torrente asesino. Los que estaban despiertos apenas tuvieron segundos para reaccionar. Los que dormían nunca lo hicieron. El barro bajaba con una fuerza imposible de imaginar. No era agua ligera, era lodo espeso, caliente, mezclado con piedras del tamaño de casas, árboles arrancados y todo lo que encontraba en su paso. Era un monstruo vivo, un dragón de tierra y fuego. Los testimonios de los sobrevivientes hablan de un sonido que nunca olvidarán. Un rugido que no parecía de este mundo, como si el mismo infierno hubiera abierto sus puertas.
En cuestión de minutos, la corriente alcanzó Armero. Casas enteras desaparecieron, las calles se transformaron en ríos, los postes eléctricos caían uno tras otro y la oscuridad total cubría el terror. Algunos intentaron correr hacia las lomas más altas, pero el barro era más rápido. Otros se abrazaron en silencio, sabiendo que la muerte era inevitable. El barro avanzaba a más de 40 kilómetros por hora. No hubo tiempo para escapar. El pueblo se convirtió en un campo de lamentos. Una mujer contó después que escuchaba a su madre llamarla, pero su voz fue apagándose poco a poco hasta quedar solo el rugido del barro. Un hombre relató que abrazó a sus 2 hijos, pero cuando intentó correr, la corriente lo golpeó y cuando despertó, ya no estaban. Historias así se multiplicaron por miles. El drama humano. Familias y gritos en la oscuridad. La tragedia de Armero no fue solo un desastre natural, fue un drama humano en carne viva. Los que sobrevivieron esa primera ola de barro quedaron atrapados en una pesadilla. El lodo, que se endurecía como cemento al enfriarse, inmovilizó a miles de personas. Había quienes solo podían mover un brazo, quienes quedaban con el torso fuera, pero con las piernas aprisionadas. Los gritos eran insoportables, gritos de niños llamando a sus padres, de madres suplicando ayuda, de ancianos rezando mientras el agua y el barro subían lentamente. La oscuridad lo volvía todo más aterrador. No había luz, no había señales, no había orientación, solo caos. El tiempo avanzaba lentamente. Algunos sobrevivieron horas atrapados. Otros resistieron días enteros. Los rescatistas tardaron en llegar y cuando lo hicieron, se encontraron con un escenario de horror. Miles de personas pidiendo auxilio, pero pocas posibilidades de salvarlas. Los helicópteros sobrevolaban la zona, iluminando con focos la mancha oscura que había sido un pueblo. Desde el aire, se escuchaban los lamentos como un coro desgarrador que pedía misericordia. Pero abajo, el barro seguía tragándose todo. La impotencia fue tan grande como el desastre. Había quienes lograban sacar a un hermano, pero perdían a un hijo. Quienes salvaban a un desconocido, pero no podían rescatar a su esposa. Los que lograban huir, cargaban para siempre la culpa de no haber podido salvar a los suyos. Ese fue el verdadero infierno de Armero. No solo la muerte, sino la agonía de escuchar a miles muriendo lentamente mientras la ayuda no alcanzaba. Omaira Sánchez, la niña que habló con el mundo. Entre todos los rostros de la tragedia, uno quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Omaira Sánchez, una niña de apenas 13 años. Cuando el barro arrasó con su casa, Omaira quedó atrapada entre maderas, piedras y cadáveres. Sus piernas estaban aprisionadas bajo el concreto y no había manera de liberarla sin maquinaria pesada. Pero ella seguía viva. Durante 3 días resistió. Su voz, dulce y débil, llegó a los rescatistas y a los periodistas que llegaron a documentar la tragedia. Hablaba con serenidad, preguntaba por su madre, pedía agua. Sonreía incluso cuando ya sabía que su destino era incierto. El mundo entero conoció su rostro. La televisión transmitió en directo su agonía. Sus ojos grandes, llenos de barro y de esperanza, miraban a las cámaras como pidiendo auxilio. Miles lloraban frente a la pantalla impotentes. Los rescatistas intentaron todo. Le dieron agua, le hicieron compañía, le hablaron con ternura, pero sabían que no podían sacarla. El lodo y los escombros la tenían aprisionada y moverla significaba arrancar lo que quedaba de su cuerpo. El 16 de noviembre, tras casi 72 horas de lucha, Omaira cerró los ojos para siempre. Su muerte fue el símbolo de la tragedia de Armero. Fue el grito silencioso que atravesó fronteras y que todavía hoy provoca lágrimas. Omaira no murió sola. Murió acompañada por el mundo entero, que la vio resistir con una fortaleza que aún estremece. Su imagen se convirtió en una denuncia contra la negligencia, contra la lentitud del rescate, contra el olvido de las autoridades. Pero más allá de la política, Omaira se convirtió en un ángel de memoria.
Una niña cuya sonrisa en medio del horror sigue recordándonos la fragilidad de la vida. El amanecer de la tragedia. Cuando el sol salió la mañana siguiente, Armero ya no existía. Lo que había sido un pueblo lleno de vida era ahora un campo marrón, cubierto de barro endurecido, árboles arrancados y restos de techos flotando como fantasmas. Los sobrevivientes caminaban sin rumbo, cubiertos de lodo, buscando a sus familiares entre cadáveres. Los helicópteros descendían con equipos de rescate, pero era tarde. El 85% del pueblo estaba sepultado. Más de 23.000 muertos yacían bajo el lodo. Miles más habían quedado huérfanos, heridos o simplemente perdidos en medio del caos. El olor era insoportable. El calor endurecía el barro y los cuerpos emergían lentamente, inflados por la descomposición. El paisaje era dantesco, un cementerio al aire libre donde cada cruz improvisada representaba una vida rota. El país entero lloró. Las iglesias se llenaron de rezos, las plazas de velas, los periódicos de imágenes desgarradoras. Colombia quedó marcada para siempre por esa noche. La herida que nunca cerró Armero no fue solo una tragedia natural, fue una herida moral, espiritual y social que aún sangra en la memoria de Colombia. El volcán avisó, los científicos hablaron, la naturaleza dio señales, pero nadie actuó con decisión. La negligencia fue tan asesina como el barro. Hoy, donde estuvo el pueblo, solo queda un campo silencioso, cubierto de cruces blancas que recuerdan los nombres de los que se fueron. Los visitantes cuentan que el viento sopla distinto, como si aún llevara en sus alas los lamentos de aquella noche. Algunos dicen que en la madrugada se escuchan gritos apagados, como ecos atrapados en la tierra. Armero es un recordatorio brutal de lo frágiles que somos, de cómo, en cuestión de minutos, un pueblo entero puede desaparecer, de cómo el miedo, el llanto y el silencio se mezclan para dejar una lección eterna. La voz de la tierra no se ignora, la herida nunca cerró. Cada aniversario, los sobrevivientes vuelven, encienden velas, rezan por los suyos y recuerdan que la vida les cambió para siempre aquella noche. El nombre de Armero no es solo geografía, es memoria, es dolor, es advertencia. Y es también un susurro de calma, porque entre tanto llanto y tanto miedo hubo quienes resistieron, quienes sobrevivieron para contar la historia, y quienes, como Omaira, nos enseñaron que hasta en la oscuridad más profunda, la esperanza puede brillar. La tragedia de Armero fue miedo, fue llanto y al final fue silencio. Un silencio que todavía habla, un silencio que recuerda a Colombia y al mundo que la tierra no olvida.